expulsar a los migrantes que se encuentran en el territorio del Estado. Y, en tercer lugar, es pretender consolidar un régimen social con situaciones de poder extremadamente desiguales. Y se está intentando consolidar este régimen social. ¿Y qué peligros comporta esto? Comporta varios peligros. Un peligro flagrante, y es lo que apuntaba Juan Hernández, es no se va a sacrificar la democracia, no se está sacrificando la democracia, se está trivializando el concepto de democracia. Es una democracia donde el Estado de Derecho está presente, pero este Estado de Derecho convive con normas limitadoras de los derechos humanos o con normas negadoras de los derechos humanos. También aproximándome, que también se apunta en el artículo, a conceptos de Boaventura de Sousa, lo que diríamos es, estamos ante un neofascismo, un fascismo, no sé si calificarlo así, como mínimo un menosprecio social que tiene varias manifestaciones. El hecho de criminalizar la solidaridad implica un menosprecio social que supone una crisis flagrante para la democracia que tiene varias manifestaciones. Yo destacaría tres. Una primera manifestación es un menosprecio de apartheid global. Menosprecio de apartheid global. ¿Qué implica esto? Implica que estamos dividiendo nuestras sociedades en zonas. No se está cuestionando el Estado, o los que imponen estas medidas no están cuestionando el Estado. Y digo los que imponen estas medidas porque podría decir perfectamente hoy en día los que quieren imponer estas medidas, que son los partidos o el partido que ha entrado nuevo en el Parlamento, no. Estas medidas estaban antes. No busquemos que la derecha, la ultraderecha, los neofascismos están imponiendo estas medidas, no. Se han aprovechado estas medidas que vienen de otros partidos. Por tanto, lo que pretenden en este apartheid global es crear dos tipos de sociedades. Una sociedad que es los civilizados, el Estado va a actuar como protector frente a estos civilizados, pero el mismo Estado va a calificar a otros como salvajes y va a actuar como depredador hacia esos otros, hacia los migrantes, hacia los refugiados, hacia las personas excluidas. Por lo tanto, nos encontramos que estas medidas de apartheid global lo que están dividiendo nuestras sociedades y lo que están diciendo es que los migrantes forman parte de estos salvajes, el Estado no va a actuar como protector, sino que va a actuar como depredador, y no solo hacia ellos, sino también hacia las personas que quieren ejercer este derecho a la solidaridad, y lo que vamos a fomentar es la creación de guetos a nivel nacional y a nivel internacional. En segundo lugar, el fascismo contractual o un menosprecio contractual. Se ha roto el contrato social, se ha roto este contrato social y hay personas que van a tener que vivir, y va a ser muy difícil que salgan de una situación en la que estamos obligándolas a aceptar condiciones despóticas. Ayer se apuntaba por parte de Yolanda cuando decía no quiero ser igual que vosotros y vosotras, sino lo que quiero es un trato digno dentro de la sociedad. Y por tanto esto es importante, ¿por qué? Porque si os acordáis cuando yo decía al principio es que la consolidación en materia de derechos humanos se pasó de una etapa de privilegios a una etapa de derechos y luego se generalizó, hoy en día volvemos a la etapa de privilegios. La diferencia entre un privilegio y el derecho es que un derecho, si no me lo garantizan, si no lo puedo ejercer, lo puedo reclamar. Pero un privilegio es graciable, es arbitrario por parte del Estado. Y por tanto, en el momento que ese privilegio se me concede, también se me puede negar ese privilegio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se están haciendo con estas políticas públicas hacia las personas migrantes y hacia las personas refugiadas? Volver a la época de los privilegios. Volver a la época de los privilegios. Les daremos estos derechos y si no, se los retiraremos. Con un ejemplo es más fácil de entender. Como somos tan buenos en Europa, hemos decidido que vamos a acoger a 160.000 personas cuya vida corre peligro. 160.000 personas, privilegiados. ¿Por qué? Porque el 160.001 no tiene también este derecho. No, pero hemos decidido que no va a ser un derecho, va a ser un privilegio. No lo estamos cumpliendo, pero es que además no es algo que sea inherente a la persona. Cuando los europeos huíamos, reivindicamos ese derecho. Ahora que nos toca acoger, lo que hacemos es cambiar las circunstancias y volver a la época de los privilegios. Y el tercer fascismo que apuntaría, un menosprecio, es el menosprecio de la inseguridad. Manipulación del sentimiento de inseguridad hacia las personas y los grupos sociales, y criminalizar no solo la movilidad humana, sino también los derechos de solidaridad hacia ellas. Como no todos son críticas,
o sí, la crítica es importante, pero hay que buscar crítica constructiva y propuestas, porque si no nos quedamos siempre en el marco de que hacemos grandes seminarios, grandes charlas, etcétera, y solo criticamos. Entonces busquemos propuestas. Y a mí me parece que desde el ámbito de la solidaridad internacional hay propuestas muy importantes. Hay propuestas muy importantes y sobre todo hay estrategias importantes. Como me quedan 5 minutos. Entonces, para explicarlo un poco de forma más coloquial, a mí me gusta mucho una historia que explica Slavoj Žižek, el filósofo esloveno, que habla cuando en un momento determinado, en la República Democrática Alemana, una persona le ofrecen un trabajo en Siberia y sabe lo que va a pasar en Siberia, y sabe qué situación hay en Siberia, y se tiene que despedir de sus amigos y amigas que están en la RDA, y lo que dice es: yo sé que voy a ir a Siberia, os intentaré enviar noticias desde Siberia, pero sé que va a haber censores y va a haber gente que va a limitar estas noticias y va a controlar estas noticias. Entonces, pactemos. Y vamos a hacer un pacto. Vamos a hacer el pacto que si yo las cartas que os envío son en tinta azul, todo lo que os digo es verdad. Si es en tinta roja, es mentira. Entonces, pasa una semana, no reciben cartas los amigos, pasan 2 semanas, no reciben cartas, al mes reciben una carta. Y una carta escrita en tinta azul diciendo: aquí en Siberia todo es maravilloso, todo es fantástico. Los cines, las mejores películas. Los supermercados llenos de víveres. Los almacenes, la más avanzada tecnología. Lo único que no puedo encontrar es tinta roja. Vale, entonces lo que vemos esto, que en el fondo, si se quiere criminalizar la solidaridad, se va a hacer, porque el Estado tiene esos instrumentos para hacerlo. Pero aquellas personas que lo que entienden que el derecho a la solidaridad como titulares de responsabilidades lo tienen que ejercer porque es necesario, lo que van a buscar miles de estrategias. Y miles de estrategias que lo que nos va a implicar es cambiar una determinada mentalidad que desde el momento en que por parte de los Estados lo que se está intentando es catalogarlos como delincuentes solidarios, creo que lo que se está reivindicando desde esta necesidad de no perder la visión de escribir con tinta roja es ser desobedientes solidarios. Desobedientes solidarios. Y por tanto, ante leyes injustas, ante leyes que criminalizan y ante leyes que vulneran los derechos humanos, hay que desobedecer. ¿Por qué? Porque las garantías de los derechos humanos están por encima de la criminalización de la migración y de los movimientos sociales. Y aquí destacaría 3 casos importantes. Un caso importante que desde el momento que estamos hablando que el asilo no es un derecho, sino que el asilo es un privilegio, en el año 95 la Corte Suprema de Costa Rica lo que vino a decir es que el asilo es un derecho humano. El asilo es un derecho humano y, por tanto, nos recondujo en ese ámbito, al ámbito de los derechos. Luego, también Sara se referirá al caso de Cédric Herrou, del año 2018, criminalizado por su ayuda a la migración, cuando decide buscar argumentos jurídicos para pasar de ser un delincuente solidario a buscar argumentos que le permitan ser un desobediente solidario, busca en la Constitución francesa. La Constitución francesa claramente establece que la fraternidad es un principio con valor constitucional vinculante. Y el Consejo Constitucional francés lo que hace es decir que esta fraternidad hoy en día se corresponde con la solidaridad y destipifica el delito de solidaridad que estaba presente en el Código Penal francés. Por tanto, buscar el argumento de la fraternidad y vincularlo hoy a la solidaridad. Un tercer caso sería el Tribunal Supremo de Canadá, que tenía una ley migratoria que lo que hacía era equiparar el tráfico de personas con fines de lucro a la ayuda con fines humanitarios, y lo que hace el Tribunal Supremo es decir, no puedo equipararlo, y por tanto lo que hace en un caso que es R contra Apulona Pa del año 2015, lo que hace es decir, no, aquí lo que voy a diferenciar claramente lo que es el tráfico de lo que es el delito con fines de lucro. Y finalmente me parece que una propuesta interesante es en su momento se presentó un escrito ante la Corte Penal Internacional, ceñido solo a Libia, pero yo lo ampliaría, y empecemos a catalogar que lo que está pasando hoy con las personas migrantes,
las políticas públicas hacia las personas migrantes y lo que está pasando en el Mediterráneo, pero no solo en el Mediterráneo, sino también en nuestro territorio, empecemos a considerarlo como un crimen de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad porque ya es necesario poner nombre a las violaciones de los derechos humanos que están sufriendo de forma sistemática las personas migrantes y también cómo el ejercicio del derecho a la solidaridad es intentar evitar que se produzcan estos crímenes por parte de Estados y de organizaciones internacionales. Y yo lo dejaría aquí. Bueno, muchas gracias, David, por tu presentación tan interesante y sobre todo también por haberte ajustado también al tiempo. A continuación vamos a dar paso a Ana López Sala, que ha querido invitar a Iker Barbero, profesor de Derecho de la UPV. Y Ana es doctora en Sociología y científica titular en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus intereses de investigación se han centrado en los estudios de las dimensiones políticas de las migraciones internacionales y a lo largo de los últimos años ha trabajado sobre políticas de control de los flujos migratorios, migraciones y fronteras e inmigración irregular. También forma parte del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales de la Complutense de Madrid y sus últimos proyectos se han centrado en el estudio de las formas de regulación de la migración circular y los actores no estatales del control migratorio. Así que, sin más, Ana e Iker, os doy la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un placer estar aquí los dos. No es que haya querido invitar a Iker, sino que lo que vamos a presentar esta mañana es el resultado de una investigación que hicimos juntos. Lo que pasa es que Iker, en principio, no podía estar aquí estos días porque iba a estar en Chile, pero las cosas en Chile tampoco... ya sabemos cómo están las cosas en Chile y al final Iker no ha viajado a Chile, entonces creo que es una buena oportunidad para que podamos estar aquí los dos. Bueno, lo que vamos a presentar hoy es el resultado de un proyecto de investigación, pero antes que nada quisiera señalar dos ideas que para mí son muy importantes después de lo que hemos visto ayer y lo que hemos visto esta mañana. La primera es que el proceso de criminalización de los defensores y defensoras de los derechos de los migrantes no es un fenómeno nuevo. Parece que es algo que empezó a ocurrir hace poco, igual que parece que la gente empezó a morir en el Mediterráneo hace unos años y resulta que llevamos 30 años de muertes en nuestras aguas y a través de nuestra investigación, por ejemplo, hemos rastreado casos de personas que espontáneamente ejercieron su solidaridad protegiendo a migrantes que llegaban en embarcaciones en los años 90 y que tuvieron multas ya en los años 90 por realizar estas acciones solidarias. Eso es lo primero, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que lleva en funcionamiento demasiado tiempo. Y en segundo lugar hay algo que también me gustaría decir como investigadora del CSIC y es que David, por ejemplo, hablaba ahora mismo de un proceso dirigido a silenciar a los defensores de derechos, ¿no?, de los migrantes, pero esto es algo que también nos afecta a los investigadores, a los que trabajamos sobre estos temas, porque en los últimos años hemos tenido adicionales limitaciones y dificultades para acceder a algunos de los escenarios donde tiene lugar el control migratorio y la criminalización de los migrantes y, en segundo lugar, porque hay un proceso para mí muy preocupante que es un proceso de creciente dificultad para obtener datos relativos a las acciones de nuestro Estado en relación con su control de la inmigración irregular. Ayer hablamos, por ejemplo, con Sara de este tema, del tema de la accountability. Cuando los investigadores no conseguimos datos, tenemos que buscar mecanismos realmente muchas veces complejos para conseguir los datos, cuando no se obtiene la información, cuando no podemos acceder a ciertos escenarios, como también ocurre en el caso de las organizaciones, es que algo realmente no funciona, ¿no? Bueno, dicho esto, el origen de esta presentación de hoy, y a ver. No. ¿Que enfoque la pantalla? Ah, sí. Perdón.
El origen de esta presentación es un proyecto de investigación, que es un proyecto de investigación financiado dentro de los programas de investigación que tiene el Plan Nacional, que coordinamos desde el CSIC, y ese proyecto lo que intentaba hacer básicamente era analizar el papel de actores no estatales en los procesos de control de la inmigración irregular. Fundamentalmente de actores privados, por ejemplo, empresas de seguridad. Pero había una segunda parte que tenía que ver básicamente con todas las formas de resistencia y de contestación ante el régimen fronterizo que surgían de la sociedad civil y de la población. Haciendo trabajo de campo, nosotros sabíamos que existía una criminalización de la solidaridad, pero haciendo trabajo de campo no solamente con activistas, digamos, que forman parte de movimientos más o menos formalizados o de redes informales, sino con mucha gente que está sobre el terreno y que ha ejercido su voz política de una u otra forma, nos dimos cuenta del alcance de este proceso. El objetivo, hay algunos elementos que posiblemente os sonarán, ¿no? Uno de las fotos que hemos puesto, que queríamos poner hoy, es esta foto, porque posiblemente por estar por donde estamos, ¿no? Esta es una foto pues de la bienvenida a Mikel Zuloaga y a Begoña Huarte cuando llegan al aeropuerto de Bilbao. Una de las cosas que se veían en esa foto es el cartel, ¿no? En ese cartel se decía: la solidaridad no es un crimen, yo también lo haría. Pero es cierto que, aunque es un proceso, el de la criminalización de los activistas, que lleva bastante tiempo, lo que se puede ver a nivel internacional, no solamente en Europa, sino en México, en muchos países de Asia, en muchos lugares del continente africano, es un número creciente de casos de criminalización de los activistas. Claro, somos académicos aunque vayamos sobre el terreno, ¿no? Entonces, en esta idea de intentar construir y recoger información sobre todo este proceso, siempre tenemos que intentar enmarcarlo teóricamente. Entonces, una de las cosas o uno de los elementos que parecían, digamos, más adecuados para enmarcar desde la perspectiva más de la teoría este proceso de incremento de la criminalización de la solidaridad con la inmigración es, por un lado, centrarnos en una parte de la literatura que habla efectivamente de cómo en todas las prácticas de control de la inmigración irregular ha habido algo de lo que ya se habló ayer, una creciente construcción social y categorización legal de los inmigrantes irregulares como criminales. Sin embargo, hay otra pieza de la literatura donde también encajaba muy bien este análisis, que es lo que se llama los estudios sobre crimigración, que básicamente lo que sostienen es que a nivel internacional, no solamente en España, sino en otros lugares, ha habido una creciente confluencia entre el derecho penal y el derecho de extranjería para criminalizar a los migrantes. Nuestra pregunta era cómo estos procesos, digamos, de categorización legal y de construcción social y estos procesos de criminalización no solamente afectaban a los propios migrantes, sino también a los defensores de los derechos. Hay otra cosa muy importante que no debemos olvidar, y es que esto no se produce en un vacío. Es decir, este proceso de criminalización de los defensores de los derechos de los migrantes forma parte de un proceso mucho más amplio de criminalización de la solidaridad, del activismo, de la movilización política. Es algo que dentro de la literatura, digamos, de teoría política o de sociología se llama lo que se llama el giro penal. Es un proceso que no solamente afecta a los activistas defensores de los derechos de los migrantes, sino que es un proceso que afecta prácticamente a todos los colectivos que se movilizan por los derechos. De ahí que pues haya bastante investigación precisamente sobre estos procesos de criminalización de la disidencia, sobre la erosión extrema en muchos casos en las democracias que llamamos occidentales de los derechos más básicos de protesta, de procesos cada vez más intensos de control policial de la protesta y del desarrollo de modificaciones legales y administrativas precisamente para aplicar sanciones contra pues los que se manifiestan a favor. ¿Cómo hicimos este trabajo? Pues
Pues con el objetivo básicamente de centrarnos un poco en lo que estaba sucediendo en España, por ir a lo concreto, lo que hicimos fue combinar las herramientas que nos da el derecho y la sociología, la antropología, y entonces pues, realizar un análisis que se centra más en lo que es, digamos, la estructura legal, ¿no? Hacer un análisis de las leyes de extranjería, del Código Penal, de las leyes de seguridad, de las ordenanzas municipales, así como de los procesos judiciales y de las sanciones administrativas que han sido aplicados a muchos activistas. En la segunda parte lo que intentamos es contrastar o completar esta información con toda la literatura que hay a nivel académico, con informes, con noticias, con documentos producidos por las propias organizaciones y también con entrevistas publicadas en distintos medios y plataformas. Sin embargo, para conocer bien lo que pasa hay que ir al terreno. O sea, es una de las razones por las que nosotros vamos al terreno, aquí y en otros lugares. Entonces, realizamos durante 2 años visitas y entrevistas con activistas y con personas que no necesariamente pueden ser calificadas o que muchas veces no consideramos que son activistas. Pero, claro, una de las otras preguntas es ¿quién es un activista?, ¿no? Y una de las cosas que hicimos, por ejemplo, fue hacer bastantes entrevistas a periodistas, fotoperiodistas, muchos de ellos que trabajan en frontera, porque ellos también conocen de primera mano y sufren de primera mano muchos de estos procesos. Lo que hicimos básicamente fue realizar bastantes entrevistas con personas que trabajan sobre terreno entre 2016 y 2018 en Madrid, Barcelona, Andalucía y Melilla para tener una serie de, digamos, para producir una serie de datos que nos permitirán establecer una serie de categorías sobre indicios de criminalización. Esto se combinó con este análisis, digamos, más de lo que era la parte más jurídica, sobre la que... Bueno, Egunon, yo lo que voy a presentar ahora es lo que antes David ha llamado el andamiaje jurídico, ¿no? Esas distintas normas, tanto de derecho administrativo, de extranjería, como del Código Penal, que viene a desarrollar esas teorías de la criminalización de la migración, de los activistas, la crimmigration, ¿no? Esa confluencia de distintos ámbitos sancionatorios, pero que sobre todo aquí lo que interesa, y luego lo veremos también, es que un ámbito, por ejemplo, el ámbito penal, con un potencial sancionador muy importante, pero también es verdad que fruto de las conquistas, de las luchas sociales, con ciertas garantías, no vamos a decir con muchas garantías, pero con unas garantías interesantes, luego desaparecen en el ámbito administrativo o se ven difuminadas, de manera que es más fácil sancionar, luego vamos a ver, en algunos casos a través del derecho administrativo, el derecho de policía, al fin y al cabo, y no en aplicación del derecho penal. Luego lo vamos a ver. Lo que voy a hacer es, por un lado, voy a comenzar hablando de materia administrativa o materia de extranjería, haciendo un recorrido a lo largo de las distintas normas, sin ser tampoco muy leguleyo, pero sí que quiero que se vea que no es algo novedoso. La criminalización de los migrantes, la consideración de los migrantes como un elemento de seguridad no es algo novedoso de los últimos años, sino que, como podéis ver, ya surge con la primera ley de extranjería, ¿no? El año 85, realmente en el Estado español no había un número importante de migrantes, sino que España se une a la Unión Europea o las comunidades europeas y le dicen, usted es ahora el último gendarme antes de África, por ejemplo, y tiene que tener una ley de extranjería, por ejemplo, que regule lo que es la gente en situación irregular, la estancia en la situación en cuestiones de irregularidad administrativa, debe crear centros de retención, debe crear las fronteras. Por tanto, una cosa que sucedió en Melilla, por ejemplo, en Melilla o Ceuta, que eran lugares de tránsito habitual de personas de la zona del Rif, de Marruecos, de repente apareció una frontera, de repente apareció gente que cruzaba la frontera en situación irregular, y esto pasó en todo lo que es el sur de España, ¿no?
El Código Penal también incorporó todo lo que tiene que ver con sanciones por favorecer la inmigración irregular, en lo que es el origen del crimen, de los crímenes de solidaridad. La Ley 4/2000, a pesar de ser una ley de extranjería con sus deficiencias, es verdad que era, si recordáis, es una ley que la aprobó sobre todo la oposición a un gobierno del Partido Popular en una relativa minoría parlamentaria, por tanto se consiguió lo que puede ser hasta a día de hoy la ley de extranjería más progresista, si se puede decir eso, ¿no? Porque reconocía derechos de asociación, reconocía derechos políticos a personas en situación irregular, que luego posteriormente ya lo había prometido el Partido Popular, que si ganaba las elecciones, y lo hizo con mayoría absoluta, iba a reformar la ley de extranjería y hizo la ley, la 8/2000. Son leyes orgánicas, perdonadme el inciso, pero las leyes orgánicas se supone que son leyes con mayorías reforzadas para perdurar en el tiempo. Bueno, pues ya veis, ya vamos por la tercera ley de extranjería en el año 2000, y entre el 2000, entre la 4 y el 8, no pasaron ni un año entero. Esta ley 8/2000 lo que hizo fue, efectivamente, cumplir los pronósticos con la promesa electoral del Partido Popular de eliminar todos los derechos que se habían reconocido anteriormente, y no solo eso, sino que, por ejemplo, pues, facilitó o reguló la posibilidad de la expulsión de personas en situación irregular en vez de multa, y expulsiones incluso en cuestiones de 72 horas. Seguimos con las leyes del Partido Popular muy relacionadas con si acaso ahonda más en la cuestión de la seguridad. La expulsión de los extranjeros que hayan sido condenados por delitos, el acceso, esto hizo y sigue haciendo todavía mucho daño, no sé si sois familiares con el tema del padrón, me imagino que la mayoría sí, pero el padrón, aparte de ser un mero censo municipal para cuantificar cuántos habitantes hay, reconoce derechos a las personas que están inscritas porque les reconoce la condición de vecinos. Ese reconocimiento está abierto también a las personas en situación regular, porque para estar inscritos en el padrón no es necesario un estatus jurídico regular, sino que simplemente con el pasaporte o cualquier otro documento que te acredite y acreditar la residencia en un hogar de ese municipio, accedes al padrón y, por tanto, accedes a muchos otros derechos, ¿no? A salud, educación, etcétera. ¿Qué hizo esta ley del Partido Popular? Permitió el acceso, se supone que en principio solo para cuestiones de criminalidad, pero bueno, al fin y al cabo, si la Policía Nacional puede acceder al padrón, puede perfectamente contrastar su base de personas en situación regular con la base del padrón y localizar dónde habitan estas personas en situación irregular, lo que hizo que mucha gente o se diera de baja, o si cambiaba de domicilio no se registrase, y suponía al fin y al cabo la pérdida del acceso a muchos derechos, como os he dicho, de sanidad, educación, etcétera. Y se sigue empleando, en la policía, si quiere localizar a algunas personas, pues puede acceder a ello, a pesar de que ha habido numerosos pronunciamientos de tribunales de justicia diciendo que no es el objeto de esa regulación. Evidentemente, perdonadme que vuelva otra vez a un poco en la historia hacia atrás, pero tenemos que tener en cuenta también que la criminalización, en este caso de la protesta, como decía Ana, no es algo novedoso. Ya la ley de seguridad ciudadana, la ley Corcuera, entonces la del 92, ya preveía cuestiones como detención arbitraria. Uno de los evaluadores del artículo nos decía que no podíamos utilizar arbitraria, que teníamos que utilizar la palabra discrecional, que técnicamente es legal, mientras que arbitrariedad es ilegal. Pues no lo sé. Al final yo creo que la línea es tan delgada entre en la práctica, que no sé si regula la arbitrariedad, pero luego regula la discrecionalidad, pero yo creo que en muchas ocasiones las detenciones son realmente arbitrarias, son ilegales. Lo que pasa es que luego muy pocas ocasiones se determina como tal.
Pero sí que esta ley ya preveía la detención y sanción de las protestas en el año 92. Es verdad que es mucho más sonado la ley Mordaza, ¿no? la del 2015, donde se incorporan muchos de los… se penaliza, se sanciona administrativamente muchas de las protestas, los nuevos fenómenos de protestas que estaban teniendo lugar, sobre todo como consecuencia del 15M o de otros tipos.